Bueno, entonces vamos a ver cómo nos va finalmente con esto de las clases virtuales. Les voy comentando, les voy poniendo como en contexto. Lo que vamos a trabajar nosotros, o de la manera en la que yo voy a llevar la clase, es la siguiente. Vamos a tener 3 videos. Un video en el que vamos a trabajar lo que es teoría, van a ser todos videos cortos. Otro video con ejercicios de aplicación y otro video con otras consideraciones, otro tipo de ejercicios que se va a hacer durante las clases virtuales. Además de eso, en la pizarra que vamos a tener nosotros en los classrooms, entonces vamos a trabajar un foro de dudas y 2 actividades principalmente. Una va a ser ejercicios aplicados, otra un foro sobre una lectura y una profundización de la lectura. Además de eso, cualquier duda, cualquier cosa que tengan para comentar tanto al grupo como a mí, entonces la manejamos desde esa parte. Recomendación, solicitud de mi parte hacia ustedes. Me gustaría que hicieran un grupo en WhatsApp en el que estuvieran todos. Después de esos, dentro de las semanas, en la primera parte, la parte introductoria, está mi WhatsApp, mi número telefónico, entonces me colocan ahí en el grupo y de ahí también cuadramos en qué momento vamos a hacer como tal las clases sincronizadas. Nos vemos a una hora, ustedes deciden la hora, si es durante la hora de clase normal o si es otro día a cualquier hora, no tengo inconveniente, y nos vemos, hacemos una reunión 40 minutos más como para que queden entonces vistas las horas mínimas necesarias de la parte de teoría. Los laboratorios, entonces más adelantico ya les enviaré yo como tal el cronograma con cuáles van a ser las fechas que se van a cambiar para que trabajemos eso. Tomando entonces lo que vamos a trabajar dentro del syllabus, tenemos para esta semana 7 la organización del pH. ¿Listo? Entonces la primera parte, como les digo, va a ser un video corto sobre pH. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Dentro de pH les voy a trabajar como 2 cositas interesantes o 2 cosas que son bien importantes para el trabajo. La primera, todo lo que son ecuaciones. La segunda, todo lo que tiene que ver con la teoría, las relaciones que vamos a tener que trabajar, de dónde parte la determinación y la necesidad de trabajar el pH, conocerlo. ¿Listo? Como la mayoría de ustedes, si no todos, son biólogos, entonces lo que nos interesa del pH es realmente que está muy ligada a la parte de calidad de agua, y en todo lo que tiene que ver con biota, pues entonces va a estar muy afectada en el momento en el que nosotros tengamos cambios extremos de pH. Además, pues dar un cambio grande de pH en una gran cantidad de agua, pues va a ser algo muy difícil. Sin embargo, pues entonces eso es a lo que se le va a apuntar. ¿Qué tenemos que saber principalmente? Hay una escala, la escala pues está dada entre el 1 y 14, aunque no son los pHs únicos que se pueden dar, son los que normalmente se trabajan. Ese pH entre 1 y 7, sabiendo que el 7 es neutro, si son inferiores al 7, es decir, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 o menores a eso, vamos a estar hablando de soluciones ácidas. Y si las trabajamos con pHs superiores al 7, del 7 al 14 o un número mayor a ese, estamos hablando de soluciones alcalinas o básicas. Ahora, ¿cómo yo puedo clasificar una solución si es alcalina o si es ácida? Matemáticamente solamente necesito conocer la concentración de hidrogeniones para hablar de ácidos, o concentración de OHs, que son hidroxilos, si estamos hablando de las bases. Bien, para saber eso entonces tenemos que tener una consideración grande. Siempre se tiene que trabajar en concentración molar. De ahora en adelante voy a trabajar corchetes cuadrados. Esos corchetes cuadrados significan molar, moles sobre litros. Para encontrar entonces el pH, pues yo voy a tener que encontrar cuál es la concentración molar de hidrogeniones, y a esa concentración molar de hidrogeniones le va a sacar el logaritmo negativo, el menos logaritmo de esa concentración. Para pOH, que es la otra parte complementaria cuando no son soluciones ácidas sino básicas, pues voy a tener que sacar el logaritmo negativo de la concentración de hidroxilos. Lo mismo, corchetes cuadrados quiere decir eso, que son moles sobre litros. ¿De dónde puedo sacar eso? ¿O cómo yo sé cómo una solución es ácida o una solución es básica? Cuando una solución tiene pHs inferiores al 7, entre más alejados estén al 7 van a ser más corrosivas. Quiere decir eso que pueden afectar, qué sé yo, cualquier superficie de madera, cualquier superficie metálica, o incluso las proteínas que nosotros tenemos en la piel. Y si yo tengo concentraciones distanciadas del 7 hacia el 14, van a ser básicas, pero pues también van a ser de la misma manera corrosivas. Si nosotros hablamos en la parte de la industria de los alimentos,
cuando trabajamos el pelado químico de papas, se hace con hidróxido de sodio. Y si nosotros estamos trabajando también desinfección en ciertos procesos, entonces utilizamos soluciones ácidas. Muchas veces para desinfectar superficies utilizamos, además del alcohol, que funciona como un ácido muy débil, utilizamos el ácido acético, el vinagre, también es un desinfectante, y estamos hablando de ácidos hidrogeniones. En cualquier sustancia para lo que nosotros vamos a trabajar, si estoy hablando, qué sé yo, de un ácido clorhídrico, de un ácido sulfúrico, de un ácido fosfórico, químicamente, para conocerlos o para identificarlos, voy a darme cuenta que en la parte izquierda ellos tienen hidrogeniones. Cuando ellos se disocian, se van a disociar en los hidrogeniones, que son la parte que me interesa a mí, más el otro complemento del ion, en este caso el ion cloruro. Si yo veo el ácido sulfúrico, más adelante vamos a ver equilibrio químico, vamos a ver cómo se disocian, pero si yo supiera que se disocia completamente, pues si esto me dice que tiene dos hidrogeniones, quiere decir que se van a disociar dos hidrogeniones más el ion sulfato. ¿Sí? Teóricamente y experimentalmente se ha demostrado que solamente hay un hidrogenión que se disocia completamente en esta molécula, y el otro hidrogenión tiene una constante de disociación. Eso lo veremos más adelante. Arrancaremos para la siguiente semana con la disociación del agua y cómo se manejan ese tipo de disociaciones cuando no son iones fuertes. En este caso, lo que estamos trabajando para las clases de ácidos y bases de pH van a ser solamente iones fuertes. Quiere decir eso, como en el ácido clorhídrico, que se disocia completamente, que si yo pongo eso en agua, solamente van a quedar en la disolución de esta manera: hidrogeniones por un lado y el ion cloruro por el otro. Ahora, si lo que yo quiero trabajar, les estaba diciendo químicamente para identificar los ácidos, tienen el hidrogenión a la derecha. Para hablar de las bases, puedo hablar de un hidróxido de sodio, puedo hablar de un hidróxido de calcio, puedo hablar de un hidróxido de aluminio, y todos ellos tienen en común que el OH viene a la parte derecha de la molécula, y como están a la derecha, pues entonces además esa sustancia se va a disociar, hago el ejemplo con los dos primeros, en ion sodio positivo más los hidroxilos negativos. Estos de acá pues son los que me van a determinar el pOH. Ya de una, si sé que es una molécula de este tipo, pues entonces yo voy a tener un pH en el momento en el que determine la concentración molar y le saque el menos logaritmo, pues voy a saber que va a estar entre 7 y 14, va a ser una solución alcalina. La del calcio pues va a ser calcio más 2 OHs, si se disociara completamente, igual que en el ejercicio anterior con el ácido sulfúrico, pero lo que se sabe también experimentalmente es que se disocia completamente uno de ellos y el otro tiene una constante disociación. Tema de la siguiente semana. Ahora bien, lo que yo voy a tener que manejar en este caso y que vamos a tener que aplicar bastante bien son ejercicios de disoluciones. Ya vimos eso de concentración 1, volumen 1, concentración 2, volumen 2, y lo vamos a ir aplicando a este tipo de soluciones. ¿Por qué? Porque entre más agua haya, entonces la concentración de lo que me interesa para pH, que son hidrogeniones o hidroxilos, van a ir disminuyendo, y por lo mismo el pH cada vez va a ser más cercano al 7, que es el punto intermedio. Bien, entonces, ¿qué más tenemos que saber además de estas dos? De la forma en la que se disocia, de cuándo es un ácido, de cuándo es una base, o de que matemáticamente podemos sacar ese tipo de ecuaciones. Vamos a tener otras ecuaciones que se van a trabajar matemáticas, como que la concentración de hidrogeniones en una solución acuosa, sí, más la concentración de OHs, perdón, eso va a ser va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14. Ahora sí le daré la suma: pH más pOH me va a dar una sumatoria 14. ¿Para qué me va a servir esto? Siempre que yo esté hablando de una solución acuosa, va a haber en gran proporción, en mayor proporción, agua, y el agua, que la manejamos o que la conocemos de esta manera, sabemos que se va a disociar de forma reversible. Veremos la siguiente semana eso. Por ahora lo que me interesa saber es que se disocia en un hidrógeno y en un OH, ¿sí? Dos hidrógenos y un oxígeno, cargas, una positiva, una negativa, seguimos hablando de la misma molécula. Pero entonces, en el caso en el que yo tenga una solución de un pH
muy cercano al 1, o sea, uno muy ácido, pues de alguna manera también van a haber OHs, porque estamos hablando que todo está inmerso en agua, pero va a haber en concentración muy baja. Cuando estamos hablando del pH 7, pues entonces estamos diciendo que la concentración de hidrogeniones y de hidroxilos está en la misma cantidad. Si acá decimos que concentración de hidrogeniones más hidroxilos es 1 por 10 a la menos 14, quiere decir que en el momento en el que los dos tengan un pH de 7 cada uno, o sea, pH 7, el pOH también va a ser 7, eso lo puedo sacar de esta sumatoria, ¿cierto? Si yo ya sé que el pH es 7 y cuánto me va a faltar para llegar a 14 en sumatoria, pues va a ser el otro 7. Entonces eso quiere decir que la concentración de ellos dos va a estar en las mismas proporciones. Una concentración o una solución, perdón, neutra. Además de esas ecuaciones que necesito saber, que también la constante de disociación del agua, que la vamos a ver la otra semana, pero se va a trabajar para ciertos ejercicios, va a ser igual a 1 por 10 a la menos 14, ¿sí? Que es este mismo producto que yo tengo acá, va a servirnos para otro tipo de ejercicios. Ahora, después de esta parte en la que va la teoría, entonces les dejo otros dos videos, uno de ejercicios de los normales para que podamos hacer los talleres y uno de otras consideraciones de otro tipo de ejercicios que nos pueden servir bastante para hacer otras determinaciones u otros análisis.